Ahora que entendemos las utilidades que Ionic tiene respecto al CSS, es tiempo de desarrollar nuestro formulario reactivo. El primer paso para utilizar formularios reactivos, no solo dentro de una aplicación de Ionic, sino dentro de una aplicación de Angular en sí misma, es incluir este módulo en las páginas o en los módulos de las páginas en los cuales los vamos a utilizar. Para ello vamos a ir a login.module.ts y lo vamos a incluir acá mediante Reactive Forms Module. Luego, en los imports, lo tenemos que colocar también. La ventaja de utilizar formularios reactivos es que nos permiten que a medida que el usuario escribe su email, su password, su nombre o cualquier tipo de campo, lo valide inmediatamente se está escribiendo. Esto nos va a ayudar para que el flujo y la validación de cara al usuario sea más fluido y él pueda entender en qué paso está, en qué momento y qué le hace falta para completar el formulario. Ya que incluiste el módulo, vamos a ir a nuestro componente y necesitamos declarar varias cosas. Lo primero que necesitamos declarar en nuestro componente es cómo se va a llamar nuestro formulario. Nuestro formulario lo podemos llamar login form y va a ser de tipo form group. Querido profesor Sebas, ¿qué es un form group? Un form group es un tipo de dato que nos provee los formularios reactivos para que nosotros almacenemos todos los campos allí y podamos mapear la definición desde tu archivo de código TypeScript hasta tu HTML. Ahora que ya tienes claro cómo se va a llamar tu formulario, recuerda que acá tú puedes jugar con esto y poner el nombre que quieres. Por ejemplo, mi formulario. También necesitamos inyectar un par de cosas más. Primero, en nuestro constructor necesitamos incluir una dependencia llamada Form Builder, que es la que se va a encargar de construir los campos dinámicamente en nuestro HTML. Este Form Builder va a ser de tipo Form Builder y recuerda que lo tenemos que incluir también en la parte superior, donde tenemos incluida nuestra definición de Form Group, Form Builder. Ahora, necesitamos también empezar a instanciar nuestro formulario mediante los campos. ¿Qué es lo que tiene un sistema de login tradicional? Tiene un campo email y un campo password. El campo email lo vamos a declarar diciéndole que en nuestro formulario, por favor, construya mediante el Form Builder un grupo de campos y este grupo de campos lo vamos a copiar dentro de un objeto JSON. Ahora que lo hemos creado, vamos a decirle que nuestro primer campo se va a llamar email y que va a ser un nuevo form control. Es decir, este es un input que puede tener validaciones, que va a tener patrones, etcétera, etcétera. El primer parámetro que nos recibe nuestro form control es qué valor va a tener por defecto. En nuestro caso no va a tener ninguno, lo vamos a dejar vacío. ¿Y qué validaciones necesitamos? Estas validaciones, como podemos tener varias, las podemos concatenar y componer mediante un array. La primera validación que queremos es que nuestro email sea requerido. Y esto es lógico, no queremos que el usuario se pueda loguear si no inserta ningún email. Para eso vamos a escribir validators.require. El segundo va a ser una expresión regular por la cual validaremos que haya un texto, luego un arroba y luego un .com, .net, lo que sea. Para ello voy a utilizar una expresión regular, pero necesito decirle primero al validator que esto va a ser un patrón. Y ese patrón, estoy seguro que hay un curso de expresiones regulares en Platzi que puedes seguir, simplemente lo vamos a copiar y a pegar de esta manera. Recuerda que todo esto te lo voy a dejar en el material del curso para que no tengas que copiar todo este patrón. Bien, ahora que tenemos esto, nos está sacando un pequeño error. Nos está diciendo, bueno, ¿qué pasa con validators? Validators no existe y lo tenemos que incluir e importar
en donde estamos importando todo lo respectivo a los formularios, simplemente escribiendo validators. Bien, acá tenemos también otro error, y es porque es validators. Y ya estaría, ya tenemos nuestro primer campo. Eso es todo lo que necesitamos en nuestro componente. Ahora saltemos al HTML. Recuerda que nuestro formulario lo llamamos login form. Bien, vamos a escribir entonces la etiqueta formulario. Como es un formulario reactivo, recibe un form group. Y acá debemos ponerle el nombre exacto que le pusimos, que se llama login form. Luego necesitamos decirle qué va a pasar mediante ng-submit cuando el usuario haga clic en el botón enviar. Y es decir, vamos a invocar una función que se llame login user, que va a recibir el valor del formulario, es decir, login form.value. Bien, ya que tenemos creado nuestro input de manera lógica en nuestro componente, recuerda que lo creamos en esta línea, vamos a incluirlo acá. Para ello voy a utilizar 3 componentes nuevos para ti de Ionic. El primero va a ser un Ion Item, donde con el componente Ion Item le estamos diciendo a Ionic que por favor renderice lo que tengamos dentro en una sola línea como si fuera un item de una lista. Este Ion Item va a tener 2 componentes en el interior, Ion Label y Ion Input. Tú podrías usar acá las etiquetas o los tags nativos de HTML, simplemente escribiendo label y escribiendo input. Pero estarías perdiendo todo el poder y la potencia que Ionic trae, ya con componentes que se renderizan de manera nativa en los dispositivos Android y iOS. Por tanto, siempre te recomiendo que uses los componentes que Ionic trae. Bien, nuestro label se va a llamar email y en nuestro input necesitamos simplemente tener precaución en 2 cosas. El input necesita saber quién es el formulario que lo controla y ya lo sabe mediante el form group de la línea 5, pero ahora es el formulario quien necesita saber cómo te llamas, cómo se llama ese input. Por eso vamos a decirle que el form control name se llama email. Ahora si vamos a nuestro HTML, te darás cuenta que ahí tenemos el campo email y si escribimos cualquier cosa nos sigue apareciendo una línea roja indicándole al usuario que este campo probablemente no esté escrito de manera correcta. Pero si escribimos un email correcto, por ejemplo test@test.com, te darás cuenta que inmediatamente cambia a verde, ya que la expresión regular se encarga de validar que sea un email correcto. En esta clase te enseñé cómo crear campos, cómo crear formularios reactivos y cómo usarlos para indicarle al usuario que puede estar cometiendo algún tipo de error de validación en la escritura de su email o de su password. En la siguiente clase completaremos este formulario y permitiremos al usuario que se loguee.